En mi corazón siempre ha habido un anhelo por que a través de las Escrituras, más que todo del Antiguo Testamento, que muy pocos hermanos leen porque a veces no lo entienden, pero le he dicho al Espíritu Santo que me ayude a ver a Cristo en las Escrituras y más en el Antiguo Testamento, que han sido palabras proféticas referentes a nuestro Mesías, a nuestro Salvador Jesucristo. Muchas cosas que están en la Biblia, en el Antiguo Testamento, tienen figura y representan al Mesías, a la profecía bíblica, a la gracia de Dios que por un tiempo estuvo oculta, pero después por amor a nosotros, por amor a usted y a mí, se nos manifestó. Cuando Jesucristo, siendo igual a Dios, no escatimó en ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y habitó entre nosotros. Gloria a su nombre. Y a través de esa gracia, usted y yo recibimos esa fe en nuestro Señor Jesucristo. Y así hemos estado estudiando las Escrituras. Y en esta mañana vamos a hablar acerca de un tema, de algo también que muchas veces leemos en el Antiguo Testamento y se pasa por alto porque tenemos que aprender a ver los detalles que hay en la palabra de Dios. Y hay detalles que nos hablan, que nos enseñan cosas importantes que nos ayudan a nuestra edificación. Y yo quiero que abra su Biblia, por favor, en Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15. Y leemos del verso 21 en adelante, teniendo como base bíblica este texto. Marcos capítulo 15, verso 21 dice: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando lo crucificaron, o sea, 9 de la mañana. Y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, o sea, 12 del mediodía, hubo tinieblas en toda la tierra hasta la hora novena, 3 de la tarde. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y, empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Amén.
También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José, y Salomé, a quienes con él estaba en Galilea, le seguían, le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Habían varias mujeres, entre ellas Salomé. ¿Quién es Salomé en la Biblia? Hay dos mujeres Salomé en la Biblia, en el Nuevo Testamento. La hija de Herodías, la que le pidió a su mamá la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Y Salomé, la que aparece aquí junto a la cruz, la esposa de Zebedeo, la mamá de los hijos del trueno, Jacobo y de Juan. Esa era Salomé. Entonces ya sabemos quién es Salomé. Si algunos hermanos no sabían quién era Salomé, entonces esposa de Zebedeo, que le llamaban los hijos del trueno, ¿quiénes eran? Jacobo y Juan. Y fue la que le dijo a Jesús: Señor, quiero que mis hijos se sienten en tu reino, uno a la derecha y otro a la izquierda. Esa fue Salomé. Gloria a Dios. Bien, pero quiero centrarme en esta mañana, hermanos, en el verso 37 y 38. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. ¿Y qué pasó? Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Muchos se preguntarán: ¿qué es este velo? ¿Para qué estaba ese velo en el templo? ¿Por qué se rasgó de arriba abajo? Me llamó la atención que en el momento exacto en que Jesús muere, el velo se rompe en dos. Y lo habíamos pasado por alto. Pero me puse a pensar y dije: Señor, ¿por qué se rasga en dos? En el momento exacto en que Jesús muere. Entonces me puse a hacer este estudio acerca del velo. ¿Qué era el velo? Entonces, en contexto podemos ir nosotros a Éxodo capítulo 26. En Éxodo capítulo 26 podemos ver qué era ese velo y por qué estaba en el templo. Y en el verso 26, capítulo 26, en el verso 30 al 33, dice la Biblia que Dios le dijo a Moisés que levantara un tabernáculo en el desierto. Y le dijo en el verso 30: alzarás el tabernáculo conforme al modelo que se te fue mostrado en el monte. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa, con querubines. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí, del velo adentro, el arca del testimonio, y aquel velo os será separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces vemos que este velo, este tabernáculo, fue dada la orden por Dios. Y esa revelación o ese modelo que se le presentó a Moisés en el monte es un modelo del cielo. O sea que el tabernáculo que estableció Moisés en el desierto, en el pueblo de Israel, era una copia del verdadero que está en el cielo. En el cielo está el verdadero tabernáculo. El tabernáculo terrenal era itinerante. Cuando el pueblo de Israel caminaba por el desierto, la Biblia dice que una nube los guiaba de día y una columna de fuego de noche. Entonces, este tabernáculo era desarmable. Lo desarmaban y lo volvían a armar. Era como un rompecabezas.
Entonces, cuando la nube de día se paraba sobre cierto lugar, se levantaba sobre ese lugar y se armaba el tabernáculo, el campamento, el lugar santo y el lugar santísimo. Y cuando la nube se levantaba, era señal de que tenían que partir, entonces lo desarmaban. Y todos los levitas eran encargados de llevar cada una de esas partes con que estaba formado el tabernáculo. El arca del pacto no podía ser tocada. El arca del pacto tenía que ser llevada sobre los hombros, sobre dos varitas, gracias hermana, sobre dos varas que eran atravesadas por dos anillos y se cargaba sobre los hombros. Y cada vez que la armaban, entonces venía el campamento, el lugar santo, y había un área que era el lugar más santo de todos, en donde estaba la presencia de Dios, que era representada por un arca, y llamaban el arca del pacto. Pero aquí estamos hablando de el velo que estaba en el tabernáculo. Vamos a hablar de ello. ¿Qué era ese velo? ¿Por qué estaba ahí? ¿Para qué estaba ahí? ¿Por qué Dios había dado la orden de que entre el lugar santo y el lugar santísimo fuera separado por un velo? Entonces, la palabra tabernáculo es la palabra hebrea mishkan, que significa tienda o un lugar de morada. Este tabernáculo era levantada sobre pieles de animales, más que todo pieles de tejones. Ya después, cuando el Señor le permite a Salomón construir el templo entonces ya dejó de ser ese tabernáculo de pieles para convertirse en un templo de piedra. Y allí fue trasladada también el arca del pacto. Después, este templo, en el tiempo de Nabucodonosor, cuando Nabucodonosor, Dios permitió que el pueblo de Israel fuera llevado cautivo a Babilonia, Nabucodonosor entró a Jerusalén, la destruyó y también destruyó el templo que había hecho Salomón. 70 años después, cuando el pueblo de Israel es liberado de la cautividad de Babilonia, Dios despierta el espíritu de Ciro y hace un decreto para que el pueblo de Israel, que estaba esclavo en Babilonia, regrese nuevamente a Jerusalén con el propósito primero de reconstruir el templo. Entonces usted puede leer en Nehemías, puede leer en Esdras, puede leer en el libro del profeta Ageo y en el libro del profeta Zacarías, que fueron los que estuvieron en ese tiempo, que ayudaron también para que el pueblo regresara a Jerusalén y levantara nuevamente el templo. Años después, 70 años después que Jesús resucita y se va, el general Tito, un comandante romano, viene y destruye el templo, el segundo templo. Y a la fecha no hay templo. Pero va a ser levantado el tercer templo. Y ese tercer templo va a tener incidencia o va a meter su mano el anticristo. En estos momentos el pueblo de Israel no tiene dónde celebrar sacrificios. Y el pueblo ortodoxo de Israel está esperando que se levante ese tercer templo para volver nuevamente a realizar todos los sacrificios de animales para presentárselo al Señor. Ellos que no conocen a Cristo, ellos que no han aceptado a Cristo como el Mesías, ellos todavía con los mismos cultos de antes. Pero aquí hoy vamos a ver no ese velo que se estableció
desde un principio en el tabernáculo del Señor. Entonces, ese tabernáculo, como les dije, era itinerante, era desarmable. Ellos lo armaban y después lo desarmaban y caminaban por el desierto, y donde la nube se paraba, allí lo armaban. Y a veces permanecían 2, 3 días, una semana, y la nube se levantaba y entonces lo desarmaban y continuaban su camino hasta donde la nube los guiara. Esa era la manera como Dios guiaba al pueblo de Israel en el desierto. No habían brújulas, no había manera de conocer bien el camino. Entonces tenían que ser guiados, tenían que mirar hacia los cielos y mirar la nube hacia donde se desplazaba. Son las mismas palabras que encontramos nosotros en la Escritura cuando dice: puestos los ojos en Jesús. Y así como el pueblo levantaba su mirada para ver dónde la nube lo seguía, hoy en día la Biblia nos exhorta a poner nuestra mirada en Jesús para que Él guíe nuestras vidas. Eso no ha cambiado. El principio es el mismo. No cambie el principio. El principio permanece para siempre. Hoy en día nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Él es nuestro guía, Él es nuestro comandante, Él es nuestro capitán. Y Él dijo: yo voy a estar con ustedes todos los días. Gloria a su nombre. Entonces era un tabernáculo terrenal, copia del celestial. Y Dios le dio entonces esas características. Entonces el velo que había, que separaba ese lugar santo al santísimo, en el verso 33 dice: y pondrás el velo debajo de los corchetes, meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os será separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ese velo es la palabra hebrea poreket, que significa separar o una línea de separación. En el texto original hebreo, Dios dice: harás cortina, porque el velo es realmente una cortina que se levantaba desde arriba hacia abajo. Y este velo tenía que hacer separación entre Dios y los hombres, lugar santo y el lugar santísimo. Nadie podía entrar a ese lugar, solamente el sumo sacerdote una vez al año. Y tenía que entrar el sacerdote al lugar santísimo con sangre de machos cabríos, con sangre de corderito. Tenía que entrar, pasar el velo y ofrecer por los pecados de él mismo y de su familia, y después ofrecer por los pecados de todo el pueblo de Israel. Delante de él estaba el arca del pacto, y él tomaba el incensario, quemaba incienso, adoraba a Dios y pedía perdón por los pecados. Esa era la función del sumo sacerdote. Nadie más podía ingresar. Nadie más. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9 nos dice, 9:27. Y de la manera que está establecido, 9:27.
9 del 2 al 7, perdón. Dice, ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. ¿Ve? El santuario era terrenal, el tabernáculo era terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte llamada el lugar santo. ¿Qué había en el lugar santo? Estaba el candelero y la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, que es el lugar santo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. O sea, al lugar santo podían entrar todos los sacerdotes, todos. Pero al lugar santísimo solamente uno, el sumo sacerdote. Y tenían objeto de culto. ¿Qué había en el lugar santo? La Biblia lo dice. Dice que estaba el candelabro, que es la menora, o muchos le llaman la menora o la menorá, que es esa lámpara de 7 brazos, y estaba la mesa y los panes de la proposición. Ese candelero todos los días tenía que ser limpiado y encendido con un aceite especial para que las luces permanecieran encendidas y no se apagara. Era en la mañana y era en la tarde. Eso lo hacían los sacerdotes. Y también el pan, que era cambiado cada sábado, ponían un pan nuevo. Ellos mismos hacían el pan, lo colocaban en el lugar santo, duraba una semana, a la siguiente semana era quitado y reemplazado por uno más caliente, más fresco. Entonces, ¿qué significa la menora? ¿Qué significa ese candelabro de oro? Allí representa, hay que mirar muy bien, hermanos, los detalles de la palabra. Ese candelero representa la luz del Señor, que usted y yo necesitamos cada día. Donde usted y yo necesitamos de la luz del Espíritu Santo que nos ayude a entender y a comprender las Escrituras. No pretenda entender las Escrituras a su manera. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos enseñaría. Usted tiene un maestro, usted tiene una persona que le guía, que le enseña, que le provee, que le ilumina, y esa es la persona, el Espíritu Santo. No se le olvide. Usted ya no puede decir, es que estoy solo, ya no puedo. No, usted tiene a la persona más gloriosa y maravillosa, el Espíritu de Dios, que está siempre con nosotros. Y el pan representa la palabra de vida que usted y yo también necesitamos cada día. Usted necesita comer del pan de la palabra. Usted y yo necesitamos comer de ese pan de vida que permanece para siempre. El principio es el mismo, no ha cambiado. El pan de ese entonces es el mismo pan que hoy representa a Jesús. Él dijo, yo soy el pan de vida. Y todos los días tenemos que comer de ese pan. Y el Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de la palabra de Dios, de la Biblia. Usted no puede pasar por alto la lectura, el estudio de las Escrituras.
Porque así como representaba en el tabernáculo, el pan representa la palabra de vida, hoy la tenemos, usted la tiene en su casa, tiene hasta 2, 3 Biblias en la casa y a veces no lee ninguna. No menosprecie la palabra, no menosprecie el pan de vida, porque es el que le da vida espiritual a usted. Amén. Y entonces, continuamente ellos estaban allí limpiando y haciendo que ese candelabro no se apagara. Usted y yo no podemos dejar apagar ese fuego del Espíritu, esa pasión del Espíritu por las cosas de Dios. Usted tiene que decirle: Espíritu Santo, si no tiene ese fuego, dígale: enciéndeme nuevamente en ese fuego precioso. Que yo sienta pasión, que yo sienta hambre, que yo sienta sed por tu presencia y te busque. El salmista decía: con mi alma te he deseado en la noche, y mientras el Espíritu dure dentro de mí, madrugaré a buscarte. Es ese fuego que solamente el Espíritu de Dios puede hacer que en nosotros esté. Y en el segundo lugar, dice el verso 7 de Hebreos 9: pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces, si volvemos a Éxodo capítulo 26, entonces ya podemos entender que era una cortina que separaba el lugar santo al lugar santísimo. Era un lugar donde solo un hombre podía entrar una vez al año, y los demás hombres no podían entrar. Estaban excluidos, estaban afuera de esa presencia de Dios. El único que disfrutaba de esa presencia de Dios era el sumo sacerdote, que entraba una vez al año a adorar a Dios, a tener comunión con Dios. Una sola persona. Entonces, dice la Escritura en el verso 31: harás un velo. Y mire, los colores, cada color tiene una representación, cada color tiene un significado. Dios colocó esos colores allí no porque como que se ve más bonito con esos colores el tabernáculo, ¿verdad? Como usted cuando llega a su casa y coloca unas cortinas y dice: este como que cuadra más con la pared, con el color de la pared, como que me cuadra más con el cuadro, ¿sí? Y coloca los colores que usted quiera, pero este no, tiene un propósito. Esos colores nos hablan de algo, hermanos. No pasemos por alto esta parte. Dice, ¿cómo tenía que ser el velo? Dice, de azul. De azul, un color. El otro color, púrpura. El otro color, carmesí. Y el cuarto, de lino fino, lino torcido. ¿Qué significa cada color? El azul está representando el cielo y la procedencia del Mesías, la procedencia de Cristo. Cristo vino del cielo. Eso lo dice Juan capítulo 3, verso 13. Vaya a Juan capítulo 3, verso 13. ¿Qué dice el Señor? Nadie subió al cielo, sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, ¿quién descendió del cielo? Jesús. Con mucho cariño y con mucho amor yo le digo a los hermanos o personas que nos están viendo:
María no ascendió al cielo. María no ascendió al cielo. Eso es una mentira. Es una falsa doctrina. Que ella subió un cuerpo. No. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Y Jesús descendió del cielo. Y el azul está representando la procedencia de Cristo. Su morada es el cielo. El otro color es el púrpura. También representa y simboliza la realeza de Cristo. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19. El verso 16. Y en su vestidura, mire Juan cómo lo ve. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes. ¿En dónde? En su muslo. Que todos lo vean.